La ideología woke, esta nueva tendencia. Por eso queremos que nos explique y que nos cuente, nos baje al llano esta cuestión que parece otra grieta, ¿no? Que aparece por estos días, pero está a nivel mundial. Y estamos con Fernando Pedrosa, él es profesor de la UBA, historiador, politólogo. Ahí te vemos. Fernando, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos para contarnos, bueno, a ver, ¿cómo identificamos esto y qué significa esto de la ideología woke? ¿Qué es woke? Bueno, para empezar te diría como un punto previo, es un fenómeno muy usual, muy común usar palabras complejas y con un significado sociológico más profundo como un adjetivo. Por ejemplo, sos populista, sos neoliberal, sos comunista, o sea que en el uso cotidiano, en la mesa con los amigos, en la prensa o por los políticos, a veces palabras que tienen sentidos más profundos se vacían de sentido y al final significan lo que uno quiera decir sobre eso, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora con esta palabra woke. Woke viene, su origen, de los negros que luchaban por sus derechos en Estados Unidos. Tenía una frase que decían, stay woke, que es, estate alerta, mantenete despierto, ¿no? Por lo que pueda pasar. Esa expresión se fue modificando y después el despertar tenía que ver con la idea de despertar frente a las injusticias del mundo. Esto era muy común entre los artistas, entre los intelectuales, por ejemplo, lo vemos en Argentina con los premios Martín Fierro, en los Oscar, en los Grammy, o en la película, no sé si te acordás, la película Miss Simpatía de Sandra Bullock, donde las Miss Universo decían por la paz en el mundo, contra el hambre. Bueno, entonces era lo que se llama las almas bellas. Empezó como eso. Ahora, ¿a qué se refiere Milei puntualmente? Es que esas ideas que al principio eran inofensivas, que no tenían que ver con la política, que eran expresiones, si vos querés, de deseos. O de pronto alguna bandera de alguna minoría, ¿no? Para hacerse escuchar, para ser tenida en cuenta. Cosas de la sociedad civil, llamale, de la gente, pasan a ser políticas de los estados. Y vienen con una contracara, que es la cancelación. Claro. ¿No? Entonces, empiezan a hacer un intento de hegemonizar y de homogeneizar el discurso público. Esto es muy común. Por ejemplo, yo recién te dije que la palabra woke venía de los negros que luchaban por sus derechos. Yo tendría que haber dicho los afroamericanos. Claro. ¿No? Y si un intelectual, un universitario, un periodista decía algo que no era correcto con respecto al discurso dominante, woke, sobre el feminismo, sobre el medioambientalismo, sobre los pueblos originarios, era cancelado, expulsado de su trabajo, expulsado, no podía escribir en su diario. Ya empezó a avanzar hasta en los grupos de amigos. Claro. Acordate de un caso muy famoso, es el del futbolista Luis Suárez, que le dice a un amigo, le escribe un WhatsApp, gracias negrito, le dice. Claro. Y ese WhatsApp llega a su club y lo suspenden y lo sancionan por racista. Entonces lo woke vendría a ser como una cosa radicalizada de la corrección política. Claro, que no tiene nada que ver con justamente dar espacios y tener cada vez más en cuenta a los distintos sectores de la sociedad, que tengan su lugar, que tengan la identificación, que tengan su poder y libertad de expresión. Es esta cosa pendular, ¿no? O estamos, que en definitiva, me parece a mí que esta ideología está llevando a lo que vos decías, la cancelación, que es a lo contrario. O sea, vamos de un extremo al otro sin poder constituir sociedades lógicas, ¿no? Libres, democráticas. Bueno, es un poco el clima de época eso, entonces es difícil, digamos, que no estamos en una etapa de centrismo, de moderación, estamos en una etapa de este tipo de situaciones. Igual te quiero decir que lo que dice Milei también tiene que ver con que esto pasó a la economía también. Entonces, vamos a hacer como una teatralización, porque a ver si hay gente woke que nos está mirando y se puede enojar. Entonces, estamos teatralizando. Bueno, en Argentina no hacemos salmoneras en Tierra del Fuego porque es contaminante. No hacemos papeleras en el río Uruguay porque es contaminante. No sacamos minería porque es contaminante. Entonces, bueno, al final, tanto cuidado del medio ambiente, pero ¿de qué vamos a vivir? Digamos, estamos llegando al otro extremo. O nos juntamos entre amigos. Yo antes le podía decir a alguien, se podían contar chistes de gallegos, chistes de judíos, chistes de... O decirle a alguien, che, enano, esas cosas. Narigón. Cuando jugaban al fútbol, claro.
yo quiero acá distinguir, porque una cosa es cierta, ahora también se armó polémica porque vuelve a la televisión Poné Franchella, un programa, porque el Sí. humor de los 80, el humor de los 90, tenía que ver con, yo me acuerdo, quizás los más grandes nos acordábamos, Matrimonios y algo más, Claro. una serie famosa Claro. que hacía una mirada muy sarcástica y muy grosera y yo diría muy poco ubicada sobre los homosexuales, que era propia de esa época. ¿No? Victorania. Claro. La sociedad, claro, las sociedades también cambiamos, maduramos, nos desarrollamos y eso está bien. Lo que está mal es que el poder, los estados, tomen esto Y y lo usen castiguen. como un discurso y castiguen, exactamente. Y yo creo Claro. que lo woke hoy se refiere, la crítica a lo woke se refiere a esta, que no se puede hablar de nada, que si yo digo algo que tiene que ver con los musulmanes, castigado. Si yo tengo algo que ver con los trans, no puedo hablar. ¿Sí? De hecho, en las mismas universidades ocurre esto, mucho ocurre en las universidades. Entonces, me parece que lo que se está hablando ahora es del fenómeno de la radicalización del woke. Claro, efectivamente, en algún caso ha pasado, incluso en Estados Unidos, he visto alguna marca de algún producto que antes tenía un logo con una mujer afroamericana, como decís, con una mujer negra y era una marca súper conocida de un jarabe y le cambiaron todo, le sacaron la foto, le sacaron la imagen, no era una foto, sino que era un dibujo, un logo, pero sacaron todo, le cambiaron el nombre y yo cuando me enteré digo, pero al final es más discriminatorio porque la marca no decía nada, era la imagen justamente asociada a un producto delicioso que estaba en todas las casas y que de pronto fue eliminado. O sea que me parece que es hasta peor en algún caso, es tan extremo que es hasta más discriminatorio. El problema también es que en un punto llegó a ser irreal. Es un relato, un discurso que no tiene que ver con la realidad y que afecta a la realidad, ¿no? Porque efectivamente todos hablamos de formas, tenemos diálogos con nuestros amigos, tenemos conductas, consumos, que en la realidad son de una manera, porque la realidad es flexible, es imposible de homogeneizar, que hablemos todos iguales, todos con la E o sin la E. Quiere decir, hay también tradiciones y formas. Por ejemplo, me acuerdo que un libro que yo escribí, la editora me dice, no podés decir mercado negro, porque es un adjetivo que queda mal, le tenés que poner mercado ilegal, Claro. pero no es ilegal, es diferente. ¿Por qué no puse mercado? Bueno, estas cosas pasan. Vos mencionabas el caso, a mí me sacó la marca de una harina, me acuerdo de una Argentina que tenía también. Claro, Entonces, claro. pero bueno, efectivamente, hoy me parece que estamos en un punto, como vos decís vos, de hartazgo con la corrección política, con ser castigados, con tener que estar calculando, pensando todo el tiempo qué tengo que decir y qué no. ¿Por qué no puedo hablar ni siquiera en un grupo de WhatsApp? Porque se puede filtrar el grupo de WhatsApp y puedo poner un tweet y puede ser un escándalo. Entonces, creo que también hay una reacción, el péndulo está volviendo y bueno, hay una reacción también fuerte porque esto se ha convertido en una especie de autoritarismo de la corrección política y ya pasa con Disney, con las películas de Disney se ve todo el tiempo. Tremendo. En Argentina, Sí. en Argentina lo vivimos con... Si yo soy un tipo que plantea una visión crítica, planteo al relato sobre la dictadura, sobre las Malvinas, sobre lo que sea, cancelado. Entonces me parece que lo que Milei está criticando y lo que muchos están criticando en el mundo es que esto ha llevado también a más desigualdad, a más crisis económica, a menos progreso, a más violencia y a más autoritarismo. Fernando, para seguir hablando un montón, seguramente repetiremos porque nos ayuda a pensar y a discutir este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a vos, un por beso, tu hasta luego. tiempo. Hasta luego, buenas tardes. Fernando Pedrosa, para que